Continuamos con el show de la mañana desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. Doctor José Francisco Peña Gómez. Marcia Otañez tiene a un dominicano que acaba de llegar en este vuelo de JetBlue. Adelante, Marcia. Sí, don Julio, aquí tenemos un dominicano que viene procedente de Carolina del Sur. Él nos va a contar un poquito de su experiencia, qué hace allá y qué va a hacer aquí en Navidad. Muchas gracias. Yo soy ingeniero, me crié aquí, pero me fui a los Estados Unidos desde pequeño y trato de llegar cada año, pero este año tuve muchos inconvenientes. He estado en el aeropuerto más de 30 y pico de horas. Pero vale la pena, ya me dieron un poco de ¿Por qué, ingeniero? Retrasos en los vuelos. Sí, retrasos. Hay muchos retrasos, pero es que todos los dominicanos parece que quieren venir este año. Entonces usted salió hace un día. Hace un día. Y todavía ando con toda la ropa así. Si estoy un poco arrugado, esto es no se nota. ¿Qué trabaja usted? Yo trabajo como ingeniero mecánico para la Honeywell allí en Charleston, Carolina del Sur. El hijo mío se acaba de graduar también de ingeniero mecánico. El papá mío trabajó aquí muchos años en obra pública como ingeniero civil. Así que, para adelante, dominicanos. ¿Y su familia reside en Santo Domingo? ¿Una parte? Una parte reside aquí en el Ceibo, en la Romana. La mayoría de la parte de mi papá vive en los Estados Unidos. O sea, que ya usted se queda allá en Estados Unidos. No, pero todavía vengo por aquí, por lo menos. ¿Viene de visita? Sí, de visita, sí. ¿Pero no es de los que piensa retirarse luego aquí o...? Bueno, vamos a ver cómo la cosa sigue. Ya me dijeron que tengo que renovar la cédula. No sí, sé. Aproveche y saque su nueva cédula aquí. Si nuestro compañero Eury estuviera acá, le dijera, claro que se puede retirar, que las cosas se van a poner mucho mejor aquí. Sí. Y aproveche para sacar su nueva cédula. Gracias. Bueno, pues le deseamos una buena estadía aquí en la República Dominicana. ¿Qué tiempo estará aquí? 2 semanas. Qué bueno. ¿Dónde la va a pasar? En todos los sitios. Ah, qué bueno. Va a recorrer su país. Sí, siempre un recorrido. Qué bueno, ingeniero Volquez. Pues bienvenido a su país, la República Dominicana. A propósito de eso, Julio, la Junta Central Electoral debe dar facilidades para estos dominicanos que vienen aquí en el aeropuerto. Aquí ha funcionado, ha operado. ¿Hay una oficina de la Junta, Yolanda? Sí, ellos estuvieron aquí. Sí, pero es una buena sugerencia eso que dice María Elena, porque imagínate la comodidad para un dominicano que viene, aprovecha y se saca por eso la Junta lo mantuvo mucho ese operativo aquí. Pero ahora que viene una mayor cantidad de dominicanos del exterior a pasar las Navidades, sería un palo ahí en lo que hace migración, ahí su foto. Víctor, y que el que viene por una semana no quiere perder tiempo entre comillas en otras cosas. Entonces, Víctor Gómez. Bueno, mire, señores, ojalá pudiéramos estar conversando exclusivamente sobre aspectos y temas que tengan que ver con la Navidad y con la llegada de todos los dominicanos, pero el ambiente político, no solamente nacional, sino también internacional, está muy convulsionado. Hay muchas noticias y muchas informaciones, sobre todo con este tema de las observaciones del Poder Ejecutivo al Código Penal. Y yo quiero reiterar lo que he dicho desde el principio y además ofrecer algunas informaciones adicionales. Se está preparando ya, está en fase de redacción la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. ¿Quiénes lo van a presentar? Lo vamos a presentar distintos diputados de distintas bancadas, como también diferentes organizaciones de la sociedad. Se va a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre el procedimiento llevado a cabo para las observaciones de las observaciones del Poder Ejecutivo al Código Penal. Pero además, si el Tribunal Constitucional asume el recurso y declara la inconstitucionalidad del procedimiento, ¿qué pasaría? Se queda el Código Penal sin efecto. Tal y como fue aprobado. No, quedaría sin efecto lo que fue el proceso de observación. Y entonces, por vía de consecuencia, ¿el código queda promulgado como había sido aprobado en principio? No, quedaría prácticamente como está en vigencia actual. No se acogería tampoco, porque cuando el presidente observó la ley, aunque el procedimiento de la observación... se cae el código. Se cae el código. Totalmente. Se cae el código. Y comenzar de cero. Comenzar de cero, como tenemos ya 14 años. Si algo positivo dentro de lo que fue
las violaciones al procedimiento y la forma atropellante en cómo se llevó a cabo la sesión del pasado martes en cuanto a la aprobación se refiere, porque he escuchado a algunos analistas y a algunos colegas diputados, no, que el tema no fue debatido, no, un momentito, nosotros duramos 5 horas debatiendo el tema y el presidente de la Cámara ofreció más de 40 turnos a diferentes diputados de diferentes bancadas. El problema no fue que no se debatió, la falla del procedimiento fue cuando el presidente de la Cámara presentó el texto alterno y sometió a votación de manera conjunta ese texto alterno con las observaciones. ¿Por qué? Porque miren qué es lo que pasa, y a veces esto es complicado que la mayoría de la población lo entienda por los aspectos del procedimiento, del orden parlamentario. Pero miren qué es lo que ocurre. Si el presidente manda unas observaciones y dentro de esas observaciones él no presenta un texto alterno, la Constitución no lo obliga a presentar un texto alterno. O sea, en eso quienes argumentan que el 102 y el 103 de la Constitución no obliga a presentar un texto alterno al presidente, tienen razón, no lo obliga. Le pide que presente sus motivaciones de las observaciones. Lo que pasa es que en la práctica el presidente Medina siempre había presentado un texto alterno, pero ok. Al no presentar un texto alterno, pero sí sus motivaciones, entonces la responsabilidad de los congresistas es someter un texto alterno, pero siempre y cuando las observaciones sean acogidas, porque yo les pregunto a ustedes, imagínense que se hubiese sometido a votación las observaciones del Poder Ejecutivo. Atención, señores legisladores, se someten a votación las observaciones del Poder Ejecutivo. Los que estén de acuerdo con rechazarlas, voten no, y los que estén de acuerdo con acogerlas, voten sí. Si la mayoría del Pleno hubiese votado en rechazo a esas observaciones, no hubiese habido necesidad de introducir un texto alterno. Entonces, se violentó el procedimiento porque no se le dio la oportunidad al Pleno primero de que acogiera o rechazara. Una pregunta, Víctor, ¿por qué tú crees que ocurrió eso? ¿Había algún temor por parte del presidente de la Cámara de Diputados de que si se sometía de manera separada, algunos diputados de su propia bancada no iban a votar por las observaciones y que su voto estaba condicionado al texto alterno? Yo creo, Julio, que no había necesidad, porque yo creo que los votos ellos lo tenían. Okay. Lo que me parece es que Abel, el presidente de la Cámara, ante la presión del tema, ante lo controversial del tema, prefirió no dejar brecha. Él dijo, bueno, ¿para qué yo voy a someter el rechazo o la acogida de las observaciones si tengo aquí el texto alternativo? Déjame yo no correr ningún riesgo y presentarlo de manera conjunta. Y ahí estuvo una falla de la violación. Otra falla, otra violación al procedimiento fue el tema de las 2/3 partes, que también está en discusión, además de la redacción del texto. Pero cuando eso vaya al Tribunal Constitucional, eso no resiste el más mínimo análisis, eso va a ser inmediatamente rechazado. Pero además, fíjense ustedes algo. Lo que no tengo claro es que se caiga el código. Si se cae, Julio, porque mira qué pasa. Pero que el tribunal solamente va a ser apoderado de la inconstitucionalidad del procedimiento, no del código. Entonces, en varias leyes, el tribunal puede fallar sobre un párrafo de una ley, no tumba la ley. Lo que pasa es, Julio, que eso va a depender, porque el Tribunal Constitucional, como todos los tribunales, no pueden fallar extra petit. Eso va a depender. Extra petit significa fallar más allá de lo que se le pide. De lo que se le pide. Entonces, depende de lo que le pidan los que presenten ese recurso, porque por ejemplo, si solamente le piden que se pronuncie sobre la constitucionalidad de las observaciones y entonces se caen las observaciones, pudiese quedar en vigencia el código como fue aprobado por ambas cámaras. Pero si se le pide que sea declarado inconstitucional el código, pues entonces también habrían elementos que tumbarían la pieza de manera completa. Eso está muy interesante, pero la gente no entiende nada de esa vaina. Bueno, pues, José, yo te voy a agradecer que tú tengas la paciencia de darle a uno el espacio de hablar, porque a veces tú también... Sueño, me dijo. A veces, no, pero tú sabes qué es lo que pasa, José, que a veces uno presenta
temas que quizás no resulten del entendimiento de la población, pero uno tiene que hacerlo Víctor, entender. Pero uno habla para el pueblo. Pero- Vamos a traducirle eso a la gente. Vamos a traducirlo, mira. Porque eso en realidad. Víctor, hay yo tres estoy cuidando frentes. el programa, yo no Pero sé. el No, país no. sabe qué es lo que se está debatiendo, porque el país ¿Cuál es? entero ¿Qué- está, qué el se país está entero está debatiendo? metido en ese debate. Y además, No, hombre, no. y además, uno tiene que explicarle a la gente temas que pueden tener ciertos rasgos de tecnicismo. No, yo me refiero al hecho de quedarnos en una parte que es procedimental, que no tiene efecto social. Pues eso no tiene efecto Lo que social. pasa, José, es un problema técnico de la Cámara. Pero no, de no la es- burocracia que hay aquí. No, es José, que hay tres eso frentes, es un hay tres tema, frentes. es un tema de país. Lo que pasa hombre, es no. que el Tribunal Constitucional, en lo que va a estudiar y a evaluar, es en el tecnicismo jurídico, es en la Víctor, parte ¿y constitucional. cómo diablo a una persona, a un país que no ha logrado que se respete un semáforo en rojo, va a estar pensando en Tribunal Constitucional, por Dios? Bueno, José, Pero Eso si nos no- llevamos de pero eso. la Hay- responsabilidad- oye. Víctor. Aquí hay 3 millones de vehículos que andan sin placa. yo te estoy hablando, Entonces, pero el podemos tema, atender todos pero los el problemas. tema que estamos esa tocando vaina. es un tema de procedimiento constitucional Sí. y uno Bueno. tiene que abordarlo Entonces, de manera Víctor, que la déjate gente lo ayudar. entienda. Mira, tú tienes que fijar el asunto en lo constitucional con este proyecto en tres frentes. Uno es el artículo 137 de la Constitución. No, Sí. el 112 de las dos 102 terceras y partes. 103. No, el que viola el asunto del 37. derecho a la vida. El 37. Del 37 de la Constitución. Esa es una. Lo procedimental en la Cámara de Diputados. Es el 102 y 103 y el 112. Y si realmente debía ir al Senado. Son tres frentes que hay. Víctor, Así ahora, es. a propósito de este aporte de Melton, interesantísimo. Mm. ¿Cuántos pudieran haber varios recursos? Es decir, Claro. unos que se quejen del procedimiento, que sería en el caso de ustedes actuarán sobre el procedimiento, pero quienes entiendan que lo El aprobado, fondo, o el fondo, que se vayan al fondo. que el fondo Llama es a Frank inconstitucional, que el fondo es inconstitucional, ¿qué A pasaría? Frank A Franjul. Y los que estimen que no debió ir al Senado, Esa es la noticia. ¿qué pasaría? La ley orgánica, la ley de procedimientos constitucionales, que es la ley que rige la materia del Tribunal Constitucional, establece que el pleno de los jueces del Tribunal Constitucional tienen la facultad de poder fusionar los Fusionarlo. recursos, los expedientes. Pero el que ustedes están preparando, del que tú tienes conocimiento, ¿toca estos tres temas que a lo que se refiere Melton? Sí. ¿O toca un solo? No, toca tema de Estoy procedimiento, toca tema de redacción de texto, toca tema de haberlo remitido de nuevo al Poder Ejecutivo sin pasar por el Senado luego de modificaciones y toca otros aspectos Pero también. El además- artículo 37 también. Pero Melton parece que estuvo conversando con un constitucionalista. ¿verdad? Claro. Mira qué es lo que pasa, pero además agrégale que los miembros del Tribunal Constitucional son hombres de iglesia. Y la iglesia está asumiendo que la ley que se va a aprobar es una ley para el permiso del crimen del aborto. Mira, yo quiero... Melton. yo Dice el quiero- episcopado, mi Melton. episcopado. No quiero que Melton, termine... Déjame recordarle a Sí. Melton que sí, hombres y recuérdame. mujeres de iglesia adventista, de iglesia episcopal, de iglesia evangélica, están a favor de lo planteado por el presidente en observación. La ley del crimen. No generalicemos, Pues, no la ley del permiso del crimen. Víctor, Eso es lo que va a crear. Excepciones. Sí, Vamos quiero... para que Víctor no, pueda- no, Víctor Gómez Casanova, que la luz tiene una buena noticia aquí, yo también. Ok, Melton, ok, vamos a ver. no quiero... Para que No, Víctor no quiero... concluya. Sí, no quiero terminar... Vamos a calentar este programita. No quiero Digo, este terminar, programa. no quiero terminar mi turno sin hacerle un llamado a mi querida amiga Yolanda Mañán. Quisiera Sí. pedirle a Yolanda si pudiera venir por aquí un minutico porque quiero plantearle algo que sé que le va a gustar mucho a Melton Pineda. Pero Yolanda está como más elegante, yo la veo. No la está es conociendo. que, es que Yolanda... ¿Cómo? es que Yolanda no cumple años, ella resta años. Ay, ay, No, ya ay. veo. Miren, yo tuve la oportunidad de formarme profesionalmente al lado de esa dama. Fue Ah. ella y Henry Pimentel. Ella y Henry Pimentel fueron mis Excelente maestros. presentadora. Así es. Mira, Pero Yolanda, ahora se ve mejor. yo te quiero pedir algo, o quiero pedírselo a las autoridades de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI Aerodón a través de ti. Y es un pedimento que yo estoy seguro que Melton Pineda se va a sumar a mí, aunque no lo he conversado con él, pero lo he escuchado en otras ocasiones. Mira, acabo de llegar de Madrid
El Aeropuerto Internacional de Barajas recientemente le fue cambiado el nombre para introducir el nombre del ex primer ministro o jefe de gobierno español, Adolfo Suárez. Adolfo Suárez. Y Sí. entonces, cuando aterrizamos allá, escuchamos al piloto, a la aeromoza, a las personas que hablan: bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Barajas, doctor Adolfo Suárez. Exactamente. Y cuando me desmonté del avión, vi todos los letreros que decían Aeropuerto Internacional de Barajas, doctor Adolfo Suárez. Después estuvimos en Washington y el Aeropuerto Internacional de Washington, que se llamaba así, se llama desde hace unos años Aeropuerto Internacional de Washington Ronald Reagan. Ronald Reagan, sí. Incluso vi que le hicieron un busto en la entrada del aeropuerto. Pero y muy le grande. ponen Aeropuerto Internacional de... Bueno, Melton, tú y yo estábamos allá Sí, y lo señor. vimos. Sí, señor. Entonces, quisiera pedirte, hay un letrero muy bonito ahí afuera que veo que es nuevo, que las autoridades de Aerodón pusieron bien grande, dice Aeropuerto Internacional de las Américas. Cuando se hace un aterrizaje en el aeropuerto de Ligüero, doctor Joaquín Balaguer, también escuchamos que decimos, bienvenidos al aeropuerto doctor Joaquín Balaguer. Entonces yo creo que como hay una ley que designa con el nombre del doctor José Francisco Peña Gómez este aeropuerto, sería bueno que Aerodón, en parte de las instalaciones donde tiene el nombre bien bonito, Aeropuerto Internacional de las Américas, también le incluya Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Peña Bien Gómez. grande. Y si es posible también poder hacer un busto, una fotografía, que la gente sepa por qué se llama así, que sepan quién fue el doctor Peña Gómez, porque esa fue la idea de ponerle su nombre. Apoyo eso. Y que cuando No, aunque aterricen los pero un aviones, moreno, bien moreno ahí. y que que se cuando no es que sea aterricen, negro, que no lo y que pongan. cuando aterricen los aviones, perdóname Julio ya para concluir, y que cuando aterricen los aviones también los pilotos y las azafatas puedan decir bienvenidos al Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José, que en todo caso dirían bienvenidos al Aeropuerto Internacional de las Américas, doctor José Francisco Son las 8, Peña Gómez. Gómez. son las 8:12 minutos. Muy bien, Víctor. 8:12 minutos. Entonces, Melton, te estoy dejando lo de anoche a ti, Melton. sí, Sí. señores, Sí. para arrancar, en unos minutos ya vamos a arrancar con las entrevistas. Tanto José La Luz como Melton tienen cosas importantes. Entonces, Antes, Marilena. Julio, escúchame, antes que ellos vengan con eso, pregúntame a pregúntame No, a no, no, Yolanda. vamos con ello, Víctor, pero, y después pero vamos con escúchame, ella, nada pero- más que me le pregunte a Yolanda que si a Carlos Rodolí le cogió el sueño. ¿Que a quién? A Carlos Rodolí. Bueno, Que si le cogió el sueño, porque no lo veo por aquí. José, Bueno, La Luz. Bueno, Escuchen este tema que va yo a ser mucho quiero, debate. sí, pero antes yo quiero hacer una sugerencia y pedir información a las autoridades del aeropuerto. A las personas que están llegando a la República Dominicana tienen que tener cuidado en las Américas para que no lo atraquen. Entonces, la sugerencia viene en ese sentido porque se han incrementado los hechos de violencia contra los pasajeros producto de las fiestas navideñas, se aumentan las expectativas de los delincuentes. Tengo la información de que muchos viajeros, muchos pasajeros traen muchas maletas y tienen que ponerla de forma visible en el vehículo en que van, o encima del techo de los vehículos o con el baúl abierto, y eso entonces crea un cuadro de mayor riesgo para los pasajeros, porque los delincuentes se hacen la expectativa de que ahí hay cosas importantes que puedan sustraer. Tienen que tener cuidado con eso y pedirle a las autoridades del aeropuerto, de la Policía Nacional, qué sé yo quién, a ver si se han tomado medidas complementarias. Pues no hay intercambio de disparos aquí. Pero hubo un intercambio de disparos hace 3 años, pero tú sabes lo que le pasó. Tú sabes lo que pasó la semana pasada con una niña que le desbarataron la cabeza, la atracaron Sí, aquí. de una pedrada. Entonces, tienen que tener cuidado y saber si se han tomado medidas complementarias para prevenir Ese tema lo vamos, evitar los asaltos. lo aquí. vamos a tratar en el día de hoy porque Perfecto. el Departamento de Seguridad de Carretera estará aquí. Bueno, dos cosas ok. breves. Miren, la primera es que producto de que la República Dominicana tiene más de un 50% de economía informal, eso significa que la mitad de la población económicamente activa no tiene empleos formales ni garantías laborales. Como el doble sueldo, la regalía pascual es una garantía laboral, entonces la mitad de la población no la va a recibir porque no tiene empleadores, no tiene jefes, no tiene un lugar de trabajo habitual donde ir a cada mañana, sino que son trabajadores por cuenta propia o eventuales. ¿Qué significa eso?
que más de la mitad de la población no tiene segura su cena navideña. Pero en la economía informal se da el doble sueldo también. No, yo me refiero a los que no tienen empleadores. Una persona que vende coco, ¿quién diablo le va a dar el doble sueldo? Okay. ¿Me explico? A eso yo me refiero. Ahora, eso justifica entonces que el gobierno tenga programas de asistencia como el del Plan Social. Entrevistamos ayer a su director, a nuestro amigo César Prieto. Ahora, con lo que yo no estoy de acuerdo es que los líderes del partido, por lo menos de mi partido, se pongan a estar repartiendo cajitas. Eso, instrumentalizar la pobreza, eso es un crimen contra la sociedad dominicana, porque esos mismos líderes que reparten cajitas no han sido lo suficientemente eficientes como para garantizar que todo el mundo tenga una regalía pascual o un doble sueldo. Entonces se justifica el hecho de que se repartan cajas en Navidad porque hay mucha pobreza todavía, el 40% de la población es pobre. Pero lo que no se justifica es que Leonel, ni Danilo, ni Hipólito, ni Miguel, ni Quique Antún estén repartiendo cajitas, haciendo políticas baratas con la pobreza de la gente. Y por otro lado, yo quiero decirlo la así. luz, deja que le den la cajita, deja que la den. No, eso es balaguerismo rancio. Okay. Eso no se concibe en el siglo XXI. ¿Tú sabes qué es lo que pasa, José? Antes que pases al otro tema, que las personas que tienen el conocimiento, la educación, el nivel intelectual de clase media alta, entienden que eso es un insulto a la pobreza. Pero para la gran mayoría de la población que vive en extrema pobreza, esa cajita representa su cena de Navidad. Sí, ¿y por qué esa gente vive en extrema pobreza? Porque se han robado lo de ellos. Entonces te roban lo tuyo toda la vida y en diciembre te dan una cajita. Pues vamos a hacer la revolución. Por eso es que yo digo que eso es un abuso. Vamos a hacer la revolución robando armada. lo que te corresponde a ti. Y entonces en diciembre te dan una cajita con 3 disparates adentro. Y tú aplaudes como la foca. Disparate. Con el agua al cuello. Bueno, el otro vamos tema. arriba. Sí. Este es el bueno. Tú vas a ver. La primera página del Listín Diario de hoy trae una información que yo pienso que es la información que debe dominar el debate en el día de hoy. Está calzada por su director Miguel Franjul, quien la firma. Helen, llama a ¿Con quién Franjul? nosotros debemos tratar de hacer contacto? Ayer, cuando tocábamos el tema del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, nosotros dijimos, pero de manera muy general, que cuando el expresidente Leonel Fernández fue a la OEA, dijo que Estados Unidos debía poner fin al capítulo de Guerra Fría con Cuba, pero él se quedó ahí en eso. ¿Qué sucede? Que ya hoy Miguel Franjul trae una información, un reportaje amplio en las páginas 1 y 8 del Listín Diario, que dan cuenta de que el presidente Leonel Fernández habría participado activamente con autorización de Barack Obama y de Hillary Clinton cuando era secretario de Estado en un inicio de las gestiones para ablandar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y a mí me parece que eso es sumamente trascendente porque esto se va a registrar para la historia. Hoy Honduras está celebrando que un miembro del Departamento de Estado que es hondureño haya sido un factor clave en las negociaciones. Si es cierto que el expresidente Fernández participó en esto, entonces nosotros tenemos motivo para celebrar. ¿Qué dice Franjul? Que en el año 2010, cuando Leonel Fernández fue a Alabama, con la conferencia de la especulación financiera, visitó al preso cubano, ¿cómo se llama? Alan Gross, que lo visitó al contratista. Sí, duró 1 hora conversando con él y le pidió a Gross que no revelara lo conversado porque era un tema sumamente secreto y delicado. Además de Miguel Franjul, José, el periodista Geomar García, conversé con él ayer en el encuentro. Él me está escribiendo por aquí. Sí, por el chat. Conversé con él ayer en el encuentro con periodistas que tuvo el ingeniero Miguel Vargas, de lo cual se va a referir Melton en un momento. Muy bueno. Me dijo Geomar que él estuvo presente cuando el presidente Fernández y se conoció sobre esa noticia. Inclusive, bueno, Geomar, si lo pudiéramos llamar, sí, porque tiene detalles sobre esa. Pero no solamente eso. Dice Miguel Franjul que el presidente Fernández le hizo un informe a Hillary y a Obama de lo que había hablado con Gross. Pero también
Dice el informe que Leonel habló con Obama para buscar la autorización y luego habló con Fidel y habló con Raúl y que los tres estuvieron de acuerdo en ablandar la situación tensa que existía entre los dos países. A mí me parece que esto es una gran información tomando en cuenta de que el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es la noticia más importante del año, quizá después del proyecto Roxetta. Entonces, tú recuerdas la luz que tu compañera Marielena te lo recordaba ayer, ¿verdad? ¿Qué? Que te recordaba eso. ¿Qué tú me recordabas? Esa participación del expresidente Sí, Leonel Fernández. Mencionaste a Franjul. Y yo ayer te dije y Marielena también que lo dijo. ¿Tú No. Yo ayer te dije. No, yo lo que estoy diciendo es que Miguel Franjul trae detalles nuevos. Lo que Marielena dijo, yo lo incluí en mi comentario. Ajá, yo te dije ayer que en el 2010 el presidente Obama lo recibió y como 10 días después fue a La Habana. Así es. Y que se comentaba que había llevado un mensaje del presidente Obama a Fidel Castro tendente a que se restablecieran las relaciones. Pero lo que yo entiendo eso, Marielena, y reconozco esa información que diste. Lo que estoy diciendo aquí es que eso fue más allá, porque además del mensaje hubo un informe secreto de las conversaciones con Gross, con Raúl y con Fidel, que incluía fotografías de las conversaciones. Entonces ya eso es un activismo que tiene un rol importante, que tiene un rol protagónico. Entonces no solamente Leonel Fernández sabía esto, también lo sabían el New York Times, que publicó 4 editoriales consecutivos cuando la crisis del ébola. O sea, había mucha gente que tenía información sobre esto. Lo que están diciendo algunos expertos en política latinoamericana es que cuando Maduro se enteró en la cumbre del Mercosur, porque había una cumbre del Mercosur antes de ayer, Maduro puso cara de sorpresa. Tú sabes que hicieron. Parece ser que a Maduro le dieron bola negra. Tú sabes que hicieron. No lo incluyeron en las negociaciones. Hicieron un meme en las redes. Ajá. Donde aparece una fotografía de Obama con Raúl Castro. La fotografía que se tomaron en el funeral de Nelson Mandela. Y entonces aparece. ¿Se saludaron ahí? Sí, y entonces aparece Obama, primera vez en la historia, después de más de 50 años, que un presidente norteamericano se saluda con un presidente yo lo dije cubano. Ayer, porque ya las conversaciones habían iniciado, tenían 6 meses. Pero el meme fue que Obama le pregunta a Maduro, perdón, a Raúl Castro, le pregunta, ¿y qué tú le vas a decir a Maduro? Y entonces Raúl Castro le respondió como Melton, ¿y quién es Maduro? Bueno, por último, entonces, decir lo siguiente, tenemos que hacer un contacto con Franjul urgente para que nos dé los detalles. Tenemos que hacer un contacto con Geomar y todo el que tenga información sobre este tema, quizás Rafael Núñez también, que era el jefe de la misión de comunicación de esa época, que pueda arrojar información con relación a esto que pudiera ser una participación dominicana en la solución de la crisis política quizás más importante en la historia de Latinoamérica. Bueno, pues tenemos... Ahora son las 8:23, don Amaury. Vamos a introducir a Melton Pineda y hacemos la pausa de la I-30 y él después termina, pero vamos a introducirlo. A la I-30.